Está bien, gracias. Bien, en principio expresar mi agradecimiento por la distinción de haber sido invitado a exponer en esta oportunidad y saludar a todos los amigos del extranjero que nos acompañan, así como a todos los asistentes, diciéndoles que el tema que me han asignado, yo diría que podría suscitar muchos aspectos polémicos, comenzando del título. El título dice Ética corporativa comunitaria en el vivir bien. Mucha gente entiende a la ética corporativa como a la ética del grupo o del gremio o de la profesión donde se desempeña un grupo de individuos. Y cuando defienden sus intereses, muchos gremios, y esto lo vemos a diario, atentan contra los derechos de la comunidad en su conjunto. Voy a dar un ejemplo muy claro. Nosotros los médicos, mal pagados, decidimos hacer un paro. ¿Sí? No nos interesa la población. Y tenemos que ser solidarios entre nosotros porque conformamos una corporación. Y así lo vemos a diario, por lo menos en este país, donde ya estamos hasta la coronilla del perjuicio del ciudadano contra el ciudadano. Grupos de ciudadanos que presuntamente por un factor de ética de grupo perjudican al resto. Entonces yo creo que hay que comenzar con esa aclaración. Aquí podría interpretarse como una contradicción el decir ética corporativa comunitaria, porque lo comunitario se refiere al bien común, como ya vamos a ir viendo, ¿sí? Y lo corporativo se refiere a lo que hace cuerpo, a lo que hace grupo, y muchas veces esos grupos de interés pueden obedecer a una presunta ética que es buena para ellos y de pronto no es buena para el resto de la gente. Entonces, me da la primera, por favor. Yo quisiera comenzar la exposición sin entrar en mayores detalles, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, solamente media hora o 35 minutos, señalando que los principios doctrinales de la ética, como lo ha definido perfectamente John Rawls en su libro que se llama Teoría de la Justicia, son el principio del bien común y el principio de la justicia. Todo lo demás puede venir por añadidura. Del bien común se derivan una serie de otros factores que son favorables para el hombre, la familia, la comunidad e inclusive el medio ambiente. Y estoy hablando del bien común, no del bien que vaya a ser beneficioso para X o Z grupos y perjudicial para otros. Estamos viviendo en un mundo tremendamente conflictivo, donde, por ejemplo, el fundamentalismo religioso o de otras índoles genera una beligerancia muy difícil de poder superar, porque se entiende el bien de distinta manera. Habrá un momento en que lleguemos a hablar entre todos los seres humanos de un bien común. Y yo creo que ese bien común está todavía por definirse. Y el otro elemento fundamental es la justicia. Entonces, estos dos componentes hacen a la doctrina de la ética. No puede existir una ética del mal. La ética, como ha definido Aristóteles, es propia del ser humano, cuando habla del naturalismo ético. Tenemos un cerebro para pensar, un corazón para sentir y manos para obrar en consecuencia de esa maravillosa sinergia que es exclusiva de la naturaleza humana. Por eso es que Aristóteles nos habla del naturalismo ético del ser humano. Este padre de la ética
que no es otra cosa que la moral filosófica. Entonces, yo quiero insistir en estos elementos de doctrina básica para que podamos establecer también un diálogo un poco más común, más consecuente y más convergente hacia puntos de coincidencia. ¿Qué significa entonces la ética global de la que habla la UNESCO como una transversal que debería permear, penetrar a todas las actividades humanas? Significa que los actos humanos que se realizan al margen de estos principios del bien común y de la justicia no pueden ser considerados éticos ni justos. Así de claro es este mensaje. La próxima, por favor. ¿Qué nos sirve entonces de premisas? Con estas premisas, ¿qué significa una ética corporativa comunitaria en el vivir bien? Haciendo la aclaración del título de la exposición que estoy brindándoles, de acuerdo a la interpretación que he hecho. Significa que todos los miembros que conforman una comunidad actúan en función del bien común, que a todos beneficia. ¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de un mínimo común ético previamente establecido. Debemos tener una base ética que beneficie a toda la sociedad. De allí para encima pueden venir una serie de agregados, pero no de allí para debajo. Entonces, este tema del beneficio común es fundamental para entender inclusive el tema de la salud en concreto. Cooperar y compartir con justicia viene a ser entonces la frase que sintetiza este concepto, resultando incompatible una ética corporativa que se orienta únicamente al beneficio de quienes conforman una corporación, como ya lo decíamos, de intereses en perjuicio o detrimento de los demás. Por tanto, siguiendo a Rawls, puede pensarse que una concepción pública de la justicia constituye el rasgo fundamental de una asociación humana bien ordenada. Yo quiero referirme con este preámbulo a las expresiones sociales de la ética comunitaria que tienen buena parte de nuestras etnias, es decir, de nuestras culturas ancestrales, fundamentalmente en la parte andina, como ya se va a ver seguramente después en la mesa redonda que vamos a tener la oportunidad de intercambiar con otros comentaristas, donde vemos en primer lugar lo que es la comunidad, el Ayllu, donde vive la gente en un territorio determinado y donde hay la máxima cooperación entre ellos. O sea, que la ética comunitaria es una realidad, por lo menos en el área rural, o ha sido una realidad. Ya esta mañana una de las expositoras del hermano país del Perú se refería al Ayllu. Quiere decir la comunidad andina, fundamentalmente. En esa comunidad los pobladores hacen trabajo comunitario. Ese trabajo comunitario se llama el Aini. Hacen asambleas comunitarias donde definen lo que pueda ser mejor para la sociedad en un proceso dialéctico ejemplar de entendimiento y de compartir opiniones que pueden ser diversas hasta llegar a un consenso que defina claramente una línea de trabajo, la acción. Esto está representado entonces en el AINI, en el trabajo comunitario. Pero las cosas van más allá, ¿no es cierto?, después de la asamblea, y se puede mencionar a las fiestas comunales, se puede mencionar al aptapi, que es la comida comunal. La gente después de un trabajo, después de un festejo, se reúne y comen mancomunadamente, se divierten mancomunadamente, comparten penas y alegrías mancomunadamente, hacen una vida humanizada,
La relación entre seres humanos es directa. Y esto creo que es algo muy importante para ir recuperando. Y bueno, mencionamos también la justicia comunitaria, con sus luces y sombras. No nos da la oportunidad ni el tiempo para hacer una interpretación de lo que es la justicia comunitaria que se aplica en nuestro país. No sé si en el Perú realmente esté funcionando este tema de la justicia comunitaria. Seguimos, por favor. Todo este componente de la ética comunitaria, mucho antes de tenernos a nosotros en una reunión como esta, ya fue brillantemente analizado por ideólogos, por pensadores, entre los cuales yo me permito mencionar quizás a los más importantes dentro de la realidad boliviana. Uno de ellos fue el expresidente de la República, allá por la década del 20, un gran sociólogo, que se llamó Bautista Saavedra y que escribió un libro muy inspirador que se llama El Ayllu. Ahí describe perfectamente bien lo que es la comunidad y cuáles son sus valores de cooperación integral en provecho de todos, vale decir, aplicando realmente una ética común, una ética global. Tenemos la gran obra que seguramente muchos de ustedes conocen, de un pensador francés, Louis Baudouin, que se llama El Imperio Socialista de los Incas. Y esta obra del Imperio Socialista de los Incas se basa en todas las ideas de Tomás Moro, el gran filósofo del Renacimiento decapitado por Enrique VIII al oponerse a sus muchos matrimonios, y que fue canciller del reino y que escribió esta maravillosa obra que se llama Utopía. Utopía, es decir, algo inalcanzable, algo casi perfecto. Tomás Moro nos describe de manera extraordinariamente clara lo que debe entenderse por ética comunitaria, más allá inclusive de la doctrina política o de la doctrina religiosa, de hacer el bien de pronto por temor a Dios, ¿cierto? O por temor a las leyes. La ética es mucho más que la doctrina religiosa. Es hacer el bien porque es el bien y tener un actuar esencialmente de beneficio hacia los demás porque es propio o debería ser propio de la naturaleza humana. Seguimos. En concordancia con la definición de la salud, y ya quiero entrar en el tema de la aplicación de la ética corporativa comunitaria hacia la salud. Entonces, en concordancia con la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que dice, ¿no? Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, es decir, lo que en lengua aymara es el suma camaña, el vivir bien, que concibe la salud más allá de lo estrictamente biológico para entrar en el plano multisectorial e interdisciplinario de las determinantes de la salud individual, familiar, comunitaria y medioambiental. Creo que esta mañana ya se ha hecho una muy buena aproximación para entender esta verdad indiscutible de que la salud nos compromete a todos. La salud es absolutamente todo y vamos a encontrar determinantes de la salud en prácticamente todas las actividades humanas. De ahí es que yo me permito mencionar que si nos referimos a la enfermedad no debemos hablar únicamente de enfermedades de la persona. Tenemos también que hablar de las enfermedades sociales, que son muy graves en las sociedades contemporáneas, y de las enfermedades medioambientales. Dentro de las enfermedades sociales, la criminalidad, la pobreza, la violencia contra la mujer, el narcotráfico, el racismo, la xenofobia,
el fundamentalismo religioso, ¿acaso no son enfermedades sociales? ¿Acaso estas enfermedades sociales no repercuten sobre la enfermedad biológica inclusive de las personas y de las familias y de la comunidad? Entonces, esta es una otra verdad que se tiene que comenzar a analizar muy seriamente. En el equipo de salud no solamente tenemos que estar doctos, entre comillas, en salud, seamos médicos, enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, o cual fuese la rama técnica o profesional. Tenemos que estar todos, porque la salud nos compromete absolutamente a todos, buscando esa ética del bien común, buscando ese bienestar, buscando que esta definición de la Organización Mundial de la Salud deje de ser una utopía. Actualmente esta definición está bien para el cuadro, está bien para la pizarra, pero es una utopía, sigue siendo una utopía. Yo creo, sin ánimo pesimista, que estamos peor que en los años de Almata, porque se vienen agregando otro tipo de problemas que nos conflictúan cada vez más la situación. Seguimos, por favor. Ante esta realidad, se ha determinado que en Bolivia haya una política, como también ya se ha comentado esta mañana, que se llama la política SAFSI, en salud. Es decir, la salud familiar, comunitaria, intercultural, que tiene 4 pilares fundamentales. Estos pilares, como ustedes ven, son la intersectorialidad, la integralidad, la participación comunitaria y la interculturalidad. Seguimos. Analicemos rápidamente estos conceptos que también son interesantes de ser profundizados y de ser interpretados a cabalidad en la medida de las posibilidades. Intersectorialidad. Bajo este principio se comprende y asume la importancia de las causas determinantes para el estado de salud y bienestar individual, familiar, social y medioambiental, definiendo obviamente políticas, planes y acciones coherentes y consecuentes con dicho principio. ¿Cómo pretendemos conseguir la salud familiar, comunitaria e intercultural si no tenemos políticas? Si no tenemos planificación estratégica, si no tenemos planificación operativa, si no tenemos derroteros claros. Ya estamos a varios años de la política SAFSI y lamentablemente creo que tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarnos ¿qué hemos hecho realmente porque la política SAFSI sea una realidad? Significa entonces esta intersectorialidad, buscar el desarrollo social entendiendo que la salud es su lógica consecuencia y a la vez la principal determinante para lograrlo, reemplazando la vieja y martillada concepción de los sistemas locales de salud por los sistemas locales de desarrollo, donde a partir de fuentes de producción reconocidas que estimulen el arraigo del poblador en un lugar determinado, se promueva la integración de los sectores salud, educación, vivienda, saneamiento, nutrición, economía laboral, seguridad ciudadana y otros, para vivir bien, entre comillas, como una realidad y no como un simple eslogan tremendamente desgastado por su falta de cumplimiento. Y este es un tema que también nos tiene que preocupar. En este momento, el desarraigo del poblador rural es algo preocupante. Cada vez tenemos menos población en el área rural. Todos convergen hacia la ciudad, las luces de la ciudad, esta atracción urbana, ¿no?
Las luces de la ciudad de Charles Chaplin, ¿no? Esa película tan importante e inspiradora se está dando en la realidad. Entonces va a llegar un momento en que, bueno, no vamos a tener gente en el campo. ¿Qué hospitales pretendemos construir en el campo si no hay gente? Si no hay fuentes de desarrollo, si no hay producción, si no hay fuentes laborales. Así es imposible poder avanzar. Entonces, estamos criticando también no solamente un modelo hospitalocentrista, como ya se dijo esta mañana, estamos criticando un modelo metrópolicentrista, porque inclusive los países desarrollados no se están preocupando de ocupar sabiamente sus territorios para tener sociedades más o menos homogéneamente distribuidas y no estas metrópolis de 10 o 20 millones de habitantes, donde obviamente el caos social se ha de dar seguramente, como se está dando en tantos países, principalmente de la América Latina. Y este es un otro tema de reflexión enorme si es que queremos vivir bien y si es que queremos comenzar a entender más profundamente el caso. Entonces, todo esto se deriva o tiene sus derivaciones de aspectos intersectoriales que tenemos que ir corrigiendo para llegar realmente al tema de la salud y del bienestar pleno del individuo, la familia, la comunidad e inclusive el medio ambiente. Y aquí dos palabras sobre el medio ambiente. Cada día lo estamos enfermando más. El medio ambiente está cada vez más enfermo. ¿Qué hacen los jefes de Estado realmente para parar esta situación que es preocupante? No sabemos qué va a pasar de aquí a 5, 10, 15, 20, 50 años en nuestro planeta. Si no comenzamos a profundizar sobre el tema, y si no comenzamos a insistir en que la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO o las organizaciones líderes que deben mostrar los derroteros para superar estos problemas, actúen en consecuencia. Y esta, obviamente, es una invocación que tendríamos que hacernos todos para cambiar quizás derroteros y dejar de decir verdades claras o a medias, como ya esta mañana decíamos, ¿no? Verdades de perogrullo que tienen que ser solucionadas de la manera más práctica y concisa posible. Seguimos, por favor. La integralidad. Obviamente en la integralidad las partes están en función del todo, cumpliendo, se supone, cada una de ellas una labor específica dentro de la organización o sistema. Si estamos hablando de un sistema de salud, se supone pues que el primer nivel, el segundo, el tercero y quizás el cuarto tienen que cumplir labores concretas, específicas, muy claras, dentro de ese flujo funcional y ese flujo organizacional que se pretendería en un sistema, que se define como un todo ordenado y no simplemente como un todo. Es la organización social, dentro ya del aspecto de la interpretación social, de la intersectorialidad, en la organización social, cada sector es una parte que se complementa con las demás en procura de un desarrollo integral y armónico. Y en el campo específico, la salud y la atención médico-sanitaria, esto significa no solamente interrelacionar sus servicios o establecimientos en redes funcionales, como se plantea, sino también en incorporar a la población, logrando su activa participación en los procesos de atención primaria de salud, básicamente de promoción y prevención de enfermedades, así como de seguimiento para el buen funcionamiento del sistema. Y me estoy refiriendo a la integralidad quizás social. Esta mañana uno o una de las conferencistas hablaba de la integralidad del ser humano, ¿no? De no ser un hemorroide que camina, sino de entenderse al paciente como un todo integrado. Ahí también está la integralidad, obviamente.
Y bueno, yo creo que la participación de la ciudadanía, de la comunidad, es fundamental dentro de este proceso y el ciudadano debe ser un coprotagonista de los procesos de salud, desde lo que es la planificación hasta la supervisión, pasando por la ejecución y el control mismo del funcionamiento del sistema. Seguimos. Y aquí viene el tema de la participación comunitaria, ¿no es cierto? La participación comunitaria significa entonces transformar la condición del usuario de los servicios médicos sanitarios de ser sujeto pasivo, receptor, en sujeto activo protagonista, copartícipe y corresponsable de la organización y funcionamiento de dichos servicios. Esto se podría lograr, ya estamos pretendiendo dar algunas formas de avance, esto se podría lograr a través de los representantes naturales nombrados por la propia comunidad, que en calidad de gestores comunales de salud, o lo que se quiera llamar, sean debidamente capacitados y cumplan labores específicas formando parte del equipo comunal de salud junto al recurso humano profesional o técnico y el médico tradicional allí donde corresponda. Y estamos hablando de un equipo de salud, no estamos hablando del viejo concepto del médico familiar, por ejemplo, ¿sí? En el equipo de salud, en la comunidad, tendrá que haber una integración entre muchos personajes, muchos actores que promuevan este cambio. El equipo comunal conduce y coordina el proceso de atención continua de salud a partir de los centros de primer nivel, usando la carpeta familiar como instrumento básico. Mucho se está hablando de la carpeta familiar. Yo quisiera preguntar, ¿se está aplicando realmente la carpeta familiar? ¿Se está aplicando la medicina familiar? ¿Seguimos? Y bueno, dentro de la interculturalidad, creemos que no solamente está referida a la incorporación e intercambio de saberes, usos y costumbres entre las formas de medicina tradicional y la medicina formal académica o biomedicina, sino que forma parte sustancial de un proceso más amplio de atención humanizada en salud, con valoración plena del paciente como persona sujeto de derechos y adecuando conductas a una serie de condiciones inherentes a la diversidad humana, una de las cuales es la multiculturalidad. Los seres humanos somos diferentes, en edad, en sexo, en nacionalidad, no solamente en cultura. No es lo mismo un paciente que tiene un proceso oncológico terminal, con todas las consecuencias que esto conlleva, a un paciente de cualquier otra enfermedad benigna, que es muy fácil de sanar. El comportamiento, la conducta humanizada, tendrá que ser distinta. Entonces, el tema de la humanización en la salud y la medicina va mucho más allá del aspecto únicamente multicultural. Y prefiero hablar de multicultural porque la palabra interculturalidad no existe en el diccionario de la lengua. Y me pongo a la prueba. Revisen ustedes, busquen la palabra interculturalidad y no existe. ¿Sí? Entonces, probablemente es más preciso hablar de multiculturalidad. Sin embargo, esta adecuación humanizada, incluida la multiculturalidad, no es pues la varita mágica que resuelva por sí sola los problemas de salud, como algunos pretenden, sino se asegura la capacidad resolutiva de los centros de atención según su nivel de complejidad, dotación de recursos según caracterización precisa e indicadores de calidad y de seguridad. Esta mañana se hacía referencia a un libro de Susana Ramírez Ita, una socióloga española que hace poco tiempo, un par de años, ha escrito un libro que se llama Calidad en Salud,
donde hace una crítica sana del tema de la interculturalidad. La interculturalidad a veces viene a ser la cortina de humo que está disimulando los gravísimos defectos que tienen los servicios y establecimientos de salud sin capacidad resolutiva, a donde más allá de la interculturalidad el paciente va para que le resuelvan el problema, ¿sí? Y para salir con soluciones, ya sea que se la dé el médico académico formal o se la dé el médico tradicional. Seguimos, por favor. Nada más para los extranjeros, fundamentalmente, yo creo que sí lo conocen. Bolivia es un país tremendamente diverso, es como una síntesis, por lo menos, de Sudamérica, y aquí ustedes pueden apreciar esa diversidad. Más del 60% de Bolivia es Amazonía, y no es montaña o Andes como mucha gente piensa, ¿sí? Entonces tenemos también valles, etcétera, y eso se refleja en la diversidad humana. Y aquí ustedes abajo ven perfectamente un perfil fisiográfico de lo que es nuestro territorio de la actual Bolivia. Lamentablemente, territorio tremendamente extenso, cada vez más vacío, ya lo he dicho, ¿no es cierto?, por el metropolicentrismo, que obviamente a los políticos les conviene, ¿no es cierto?, y a mucha gente le conviene, al mercado de consumo le conviene, a la medicina le conviene este centrismo, porque curando enfermedades se gana dinero. En cambio, previniendo enfermedades y promocionando la salud no se gana dinero. Y ahí está la gran diferencia entre lo que es la salud y lo que es la medicina, ¿sí? Entonces tenemos que fácilmente optar por cuál de los procedimientos tendríamos que buscar la solución a nuestros problemas y cómo tendría que ser el modelo de salud, al menos, que pudiésemos plantear. ¿Seguimos? Bueno, y esto ya se refleja con la ubicación en el mapa de esta diversidad técnica o étnica que es realmente admirable en países como Perú, Bolivia, México, varios países de Centroamérica, etcétera. ¿Seguimos? La participación comunitaria en salud, sí hay que reconocer, está comenzando a darse. Decisiones comunales, si hay una campaña de vacunación, bueno, hay que preguntarle a la comunidad, ¿no? No se puede imponer este criterio, ¿eh? Y así podríamos multiplicar muchísimos ejemplos. Y este conjunto de fotografías nos reflejan la realidad que hay en varias partes del país y no en todas. ¿Seguimos? Este es un ensamblaje de ambos saberes, usos y costumbres, la medicina tradicional con la medicina formal académica. Lamentablemente el tema de la medicina tradicional todavía está en pañales. Es una fuente de riqueza extraordinaria, ¿eh? Ya comentaba yo con algunos colegas, ¿no?, un libro muy bonito, muy interesante, que se refiere a los chamanes de las Guayanas. Y el autor del libro, que es Mark Plotkin, un etnobotánico de una famosa universidad de Estados Unidos, dice: cuando un chamán se muere, se pierde una biblioteca. Es decir, cuando un médico tradicional se muere y no se recuperan esos saberes, se pierde una biblioteca. Así como se perdió en la antigüedad la biblioteca de Alejandría, en la misma forma, ¿sí? Y este país es privilegiado en ese sentido también, porque yo quisiera preguntar, ¿qué significa Collasuyo? Collasuyo ha sido una de las 4 partes del imperio quechua de los incas, el Tahuantinsuyo, ¿sí? Con el Antisuyo, Chinchasuyo, Collasuyo y el otro, bueno. Collasuyo significa tierra de médicos. Los médicos están aquí, en el territorio de la actual Bolivia. Eso significa Collasuyo. Y el Collahuaya o el Callahuaya, el médico tradicional por excelencia de una de las culturas, era el principal acompañante del Zapa Inca, que era el Inca principal.
o de los incas que gobernaban las distintas regiones del imperio. Entonces, nos tenemos que sentir honrados por vivir en el Collasuyo, por vivir en esta tierra de médicos donde realmente el rescate de la medicina tradicional es fundamental, pero tenemos que hacerlo bien, integrándonos, integrando ambas culturas, ¿sí? ¿Acaso se enseña en las universidades algo de medicina tradicional del propio país? Ya se ha hablado esta mañana de la antropología, de la sociología. Bueno, son materias que están pendientes dentro de las humanidades médicas. La enseñanza universitaria es cada vez más biologicista y tecnologicista ahora, ¿sí? Y probablemente los jóvenes, en vez de formarse en las universidades actuales, se deforman. Adquieren capacidades para ganar dinero, pero creo que se están deformando humanamente porque no están concibiendo claramente lo que son estas diferencias entre salud y enfermedad. Seguimos. Una de las manifestaciones importantes de la medicina comunitaria es este tema del consentimiento comunitario. En bioética, en ética, aplicada a la salud, etcétera, se habla del consentimiento informado, todos lo sabemos, ¿sí? En la práctica aquí en Bolivia, seguramente también en el Perú y en muchos otros países de la región, se da el consentimiento comunitario. Cuando uno quiere operar un paciente en el Hospital General de Miraflores de la ciudad de La Paz, viene el jilacata, el curaca, el gobernador, el líder de una población rural, a preguntarle al médico qué pasa con la súbdita de esa su comunidad, ¿sí? Y el médico tiene que explicar aquello no solamente a la familia y al paciente, sino también al líder comunitario. Entonces, el consentimiento comunitario, del cual nos hemos ocupado en el diccionario de la bioética latinoamericana, en este trabajito, es una realidad y es una expresión real de lo que es la salud comunitaria también. Seguimos. Entrando ya en el tema específico de la salud, los principios doctrinales del SAPSI o de la SAPSI no son los únicos, obviamente, ¿sí? Y aquí están todos los otros principios que se tienen que seguir. El principio de universalidad, de accesibilidad, de oportunidad, de continuidad, de calidad, de sustentabilidad de los servicios de salud, de unicidad normativa y de distribución lógica también. No me voy a detener en el análisis de cada uno de ellos, ¿sí? Pero estos no son solamente conceptos, son elementos que se los tiene que llevar a la práctica si queremos avanzar más allá del discurso. Seguimos. ¿Qué hacer para lograr el cambio? ¿Qué hacer para lograr el cambio? En primer lugar, ser consecuentes con la política SAPSI y transformar sustancialmente el modelo sanitario y sus paradigmas, reemplazando el viejo modelo biologicista, curativo y hospitalocéntrico, que hasta ahora permanece y es grandemente fomentado por el mercado de los avances tecnológicos y la industria de los fármacos, por el modelo promocional preventivo de la Organización Social de la Salud, con fuerte participación comunal organizada y servicios de salud funcionalmente integrados e interrelacionados en red. En red. El hospital está en función de la red, como todos los demás niveles. Es un todo integrado que trabaja, que es interdependiente. Los recursos humanos deberían ser contratados no en función de los hospitales, sino en función de la red. Y los especialistas deberían aprender a desplazarse también para conocer la realidad social y para hacer diagnósticos tempranos, no 84 días después, como nos mostraba magistralmente el conferencista de esta mañana. Requiere políticas, planes y programas claramente definidos, por favor, para realizar acciones sustentables. Y alguien debe liderar el proceso en su aplicación a través de recursos humanos verdaderamente comprometidos y capacitados para hacerlo.
Yo no quiero ser crítico, no estoy aquí para hacer críticas. Estoy aquí para contribuir en lo que se pudiera, igual que ustedes, en el mejoramiento de las cosas. Pero quisiéramos un Ministerio de Salud que liderice procesos, que oriente realmente a la población cómo organizarse. ¿Está la participación comunitaria organizada? ¿Se cumple lo que dice la norma de la Asamblea Plurinacional de Salud o la Asamblea Departamental de Salud? ¿Funciona el Consejo Plurinacional de Salud? ¿Funcionan los consejos departamentales sociales de salud? Eso se ha escrito el año 2006. Estamos en 2014 y las cosas siguen igual. Entonces, haremos una autocrítica, un alto en el camino y comenzaremos a trabajar. Comenzaremos a operativizar el famoso cambio que se quiere. Y de principio tenemos que trazar y diseñar políticas. Política de recursos humanos, no existe. Política de atención primaria en salud, desgranada en procedimientos, en planificación estratégica, operativa, no existe. Caracterización de los servicios y establecimientos de salud, recién se está comenzando a desarrollar después de varios años de trabajo. Ley General de Salud sigue durmiendo el sueño de los justos en el Ministerio. La hemos consensuado en enero del 2012, la Ley General de Salud, con todos los colegios profesionales de salud a nivel nacional. Ya debería haber. No estaríamos con tanto problema. La población no estaría reclamando tener una ley de malpraxis, ¿sí? Se estaría comenzando a aplicar la Ley General de Salud. Y a la prueba me remito, porque hemos sido artífices en el Ministerio de todo este proceso y todo este trabajo. Y es también mi obligación ciudadana el decirlo, para que ustedes conozcan que las cosas están hechas, como mucha otra normativa que se ha dejado en el Ministerio. La construcción del Sistema Plurinacional de Investigación en Salud está escrito. La creación del Instituto Médico de Conciliación y Arbitraje para evitar problemas con la población cuando presuntamente hay malpraxis, está escrito. Todas esas cosas, todas esas normas, esos documentos están escritos. Hay que ponerlos en aplicación y hay que comenzar a movilizar a la gente para aplicar realmente todos estos instrumentos. Seguimos, por favor. En cuanto a las políticas, una de las políticas fundamentales es obviamente la política de recursos humanos. Ya lo decíamos esta mañana, es una necesidad establecer el diálogo universidad-Estado, pero de una manera formal, y no solamente con las universidades públicas, sino también con las universidades privadas. Las universidades tienen que estar en función de las necesidades del Estado boliviano, en función de las necesidades de la población. Y para lograr eso hay que dialogar, hay que generar espacios permanentes de entendimiento, ¿sí? ¿Cuál es el perfil de los profesionales técnicos en salud que queremos? Con un nuevo modelo, como ya vamos a ver de aquí a poco. Recapacitación de los recursos humanos existentes, pero no solamente recapacitación en la adquisición de nuevos conocimientos y nuevas orientaciones para cambiar el modelo, sino también recapacitación en el sentido de reflexionar, en el sentido de realmente darse cuenta, ¿no es cierto?, de si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal. Capacitación social. Hay que comenzar a formar a la gente. Comencemos a formar los gestores comunitarios de salud, que van a ser el nexo formidable entre la población usuaria y los servicios y los establecimientos de salud. Y van a enriquecer realmente el sistema, ¿no es cierto?, la organización. Intercambio de saberes, capacitación del equipo comunal, participación social en todo el proceso, creo que ya lo dije, espacios de debate y capacitación intersectorial continua. Nos entenderemos, pues, hay una ola de crímenes de las mujeres. Bolivia tiene
el indicador más alto en América Latina de crímenes de las mujeres. ¿Sí? Lo sabemos todos. Aparece en la televisión a cada momento. Comenzaremos a crear entonces espacios intersectoriales para resolver el problema. O no es un problema de salud pública, o no es una enfermedad social este que se plantea. Y así podría multiplicar una serie de ejemplos. No quiero cansarlos. Contratación de recursos humanos en función de la red, que también ya se dijo. Sigamos, por favor. Y superar esa mala costumbre, pues, de que el médico o la enfermera tiene que atornillarse eternamente en una sola institución y no poderse mover en función de las necesidades de la red, que se supone está integrada por todos. El funcionamiento formal de los espacios de participación social sería, digamos, el procedimiento que más o menos nos vaya a mostrar claramente cuáles son las soluciones. Yo creo que de aquí vamos a salir de este congreso un poco más claros en una serie de problemas. ¿Por qué? Porque estamos dialogando, nos estamos ilustrando mutuamente, estamos constituyendo masa crítica para buscar soluciones. Entonces, imagínense ustedes si funcionara regularmente el Comité Social Plurinacional de Salud. O si aquí en Cochabamba funcionara regularmente el Comité Social Departamental de Salud, con participación social, con participación intersectorial. Se abriría un debate interesantísimo y seguramente se advertiría una serie de soluciones a problemas que quizás son fáciles de solucionar. Seguimos. Y finalmente, ya no los voy a cansar más, tenemos que pensar muy seriamente en esto. Éticas de la organización sanitaria. Y aquí hay muchos protagonistas, vean ustedes, ¿sí? Estamos hablando de ética de las instancias políticas, ética del gobierno sanitario, ética de los gobiernos autónomos, municipales, gobernaciones, ética de las instituciones gestoras y administrativas, ética de las instituciones académicas, ¿no? Universidades a las que solamente les interesa el billete, no tienen infraestructura para funcionar, mucho menos para formar recursos humanos en salud bien formados, ética de la población usuaria, ética de los gremios, ética de los cooperantes y benefactores, ética de otros actores circunstanciales. Entonces, si todos obráramos bajo el principio de la ética, bajo este principio del bien común, seguramente las cosas cambiarían. La mejor de las revoluciones tendría que ser la revolución ética, no solamente en este país, sino en el contexto del mundo entero. Sería la gran transformadora y los estados deberían adoptar la ética y la bioética como principio de Estado, como principio de gobernabilidad. Y las cosas ya irían, yo creo, mejorando. Les voy a dar un ejemplo muy claro del tema, por ejemplo, de la ética de los gobiernos sanitarios. Se siguen nombrando a dedo los recursos humanos que se requiere sean calificados y técnicos para cumplir una determinada función, ¿sí? Inclusive los políticos van a adquirir rédito con buenos técnicos. No, pero eso no les interesa. El tema es nombrar políticamente en cargos de altísima responsabilidad dentro de la organización y la estructura sanitaria. Y esto también tiene que ver con la sustentabilidad. En un periodo determinado en La Paz hemos debido tener por lo menos 6 directores técnicos del Servicio Departamental de Salud, porque los iban cambiando cada mes o cada mes y medio, ¿sí? Entonces, así no se puede hacer un gobierno sanitario coherente. Bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo por su atención. Bueno,